pelea es espiritual. Así que no la voy a agarrar contra esa persona, porque entiendo que detrás de eso está el enemigo queriéndome a mí sacarme del propósito por el cual Dios me llamó. Si algún día ve un ángel, no lo adore. Eso no es lo que Dios pide de nosotros. El único que se debe de adorar es Dios. Así que los ángeles tienen no solamente observaron la creación de parte de Dios, sino que los ángeles tienen una función activa, territorialmente hablando, en la tierra, interactuando con el ser humano. Ven, porque me diste de comer, porque me diste de beber, me visitaste en la cárcel, zapatos pusiste a mis pies, desnudo estaba y me vestiste, enfermo y me visitaste, porque tirado yo en la calle, viniste y me levantaste. Hoy voy a estar hablando la segunda parte del tema, no estamos solos. El plan de Dios en las Escrituras es toda la serie completa, y voy a estar hablando hoy acerca de lo que la Biblia dice de la existencia de los ángeles y de los demonios, cómo operan, cuáles son sus funciones, para qué los creó Dios. Y todo comienza donde comienza toda la historia. Génesis capítulo 1 verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra clave allí es hagamos, tanto singular como plural. Y entonces dijo Dios, eso es singular. Dijo hagamos, eso es plural. Al hombre a nuestra. Dios está hablando con alguien, ¿no le parece? Cuando Dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios está hablando. ¿Con quién está hablando? Hay varias interpretaciones. Una de ellas es que es una interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es perfectamente correcto. Pero como vamos a ver ahorita en el libro de Job, había alguien más ahí presente. Había alguien más. Ahorita llegamos ahí. Ese alguien más era la corte celestial. Era el consejo divino de Dios, la familia divina de Dios. Ese cuerpo celestial que Él ya había creado antes de crear la tierra, antes de crear al ser humano. Por eso cuando va a crear al ser humano, les dice a todos ellos, no sabemos cuántos eran, pero sí sabemos que eran de diferentes jerarquías, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera. Entonces Dios había creado a esos cuerpos celestiales también conforme a su semejanza. Y en la Biblia a esos seres celestiales Dios los va a llamar con un nombre similar al de Él. Porque en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que se usa ahí es Elohim. Y la palabra Elohim siempre se usa para referirse a Dios cuando se trata exclusivamente de Él. Pero también se usa la palabra Elohim para referirse a ese cuerpo celestial que Dios creó, llamados ángeles, arcángeles, etcétera. Entonces, Él es Elohim, ellos son también Elohims. Fueron creados de la misma manera que el hombre fue creado. Muchas de las características que Dios iba a poner en el hombre las había ya puesto en esos seres celestiales. Y entonces ahora ya Dios tiene un cuerpo celestial en el cielo y tiene una familia terrenal en la tierra. Cuando forma a Adán y a Eva del polvo de la tierra, sopla aliento de vida sobre Adán. Posteriormente, de una costilla saca y forma a su esposa, a su mujer Eva, y entonces establece Dios la familia y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Dios establece esta maravillosa institución llamada familia, porque a través de la familia, a través del ser humano, Dios va a establecer su reino sobre la tierra. Entonces, hasta aquí tenemos a Dios, tenemos un cuerpo celestial, un consejo divino creado por Dios, y ahora ya tenemos también una familia en la tierra. Todo va a empezar a trabajar y a funcionar de acuerdo al plan de Dios. Dios va a tener una relación personal con Adán y Eva, va a platicar con ellos en el jardín del Edén, va a interactuar con ellos. Los ángeles van a tener también su rol, porque la Biblia dice que son ministradores a favor nuestros. Ahorita vamos a ver las citas bíblicas que lo mencionan. Así que hasta ahí ya la fórmula de Dios para establecer su reino en la tierra ya está funcionando. Entonces, he titulado a esta serie, a este mensaje número 2, no estamos solos por esa realidad, porque no solamente es Dios, sino es la realidad de la existencia de los ángeles y la existencia de los demonios. Y la iglesia tiene que aprender a vivir con ambas realidades, la realidad de seres divinos que están actuando a favor nuestro, de la iglesia, de los hijos de Dios, de los creyentes, pero que también está luchando y peleando contra huestes, principados, potestades, que son posteriormente ya en el Nuevo Testamento llamados demonios. En el Antiguo Testamento el término demonio se usaba para lo mismo, para referirse a los ángeles buenos como a los malos. Era realmente el mismo término para los griegos, en la mentalidad de los griegos, y en la traducción la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego en la Septuaginta. El término demonio era intercambiable dependiendo del contexto en el que se refiriera. Pero ya en el Nuevo Testamento, ya es el énfasis de demonios está enfocado específicamente a aquellos que son malos y que están aliados a Satanás para pelear contra el reino que Dios quiere establecer a través de su iglesia, a través de sus hijos. Ahora, déjeme primero describirle bíblicamente quiénes son estos ángeles. Primero, los ángeles, ya lo dije, son parte de su corte divina, son parte de un consejo divino, una familia divina que están al servicio de Dios, a favor de la iglesia, no al servicio nuestro, por nuestro propio capricho o nuestra propia petición, sino están al servicio de Dios a favor nuestro. Aprenda de eso de los ángeles. Y le digo esto porque hay un grupo por ahí que piensa que nosotros podemos darles órdenes a los ángeles y que podemos nosotros usarlos a nuestra conveniencia, y no es así. Nosotros podemos clamar a Dios y Dios va a usar a sus ángeles para traer respuestas sobre nosotros. Ahora, este séquito de ángeles de diferentes jerarquías es muy evidente en la Escritura. Primero, es evidente ahí en Génesis 1:26. Cuando Dios dice hagamos, es verdad, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como vamos a ver ahorita en Job capítulo 38, también estaban presentes los ángeles. Y los ángeles también fueron creados con características de Dios igual que nosotros. Vayamos a Job capítulo 1 verso 6. Dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás en el hebreo se traduce literalmente el Satán, y quiere decir el adversario. Vino el adversario, vino Satanás. Yo quiero que usted note cómo Satanás está considerado dentro del grupo llamado hijos de Dios. Atención con eso, porque en Génesis capítulo 6, y creo que ya lo vimos en uno de los versos, pero
Yo quiero que lo volvamos en uno de los videos, pero yo quiero que lo volvamos a ver hoy. En Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, y dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, he aquí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí el término hijos de Dios ya está siendo introducido a la escritura, y en Job vuelve a mencionar el término hijos de Dios para referirse a toda esa multitud de ángeles, ese séquito divino de Dios, pero entre ellos viene el Satán. Entre ellos, hasta este punto, por alguna razón que nosotros no entendemos los tiempos de la escritura, todavía Satanás tenía acceso al trono de Dios como el que tienen los ángeles hasta el día de hoy. Hace unos años, estando en la ciudad de Chihuahua, mi hijo Irving era un niño pequeño, apenas andaba aprendiendo a caminar. Yo tengo muy presente que ese día Irving andaba en su bicicleta, lo llevamos el domingo por la noche a un lugar que se llama La Deportiva, un parque muy grande. Y entonces desde el camino mi hijo me dijo: hoy quiero que le quites las llantitas de soporte a mi bicicleta porque hoy la voy a manejar solo. Así que llegamos, bajé la bicicleta, y en lo que yo saqué la herramienta y estaba quitando las llantas de la bicicleta de mi hijo, de repente en el cielo se miraron tres ángeles. En ese punto no sabíamos exactamente que fueran ángeles. Tres personajes brillantes con una luz extraordinaria que no se puede ni siquiera describir, con unas características sobrenaturales, porque aunque coincidían físicamente con la forma de un ser humano, ellos podían volar y transportarse. Entonces miramos esos ángeles y se transportaban y se comunicaban uno al otro, y lo vimos mi esposa y yo. No interactuaron con nosotros, nomás los vimos a la distancia. Luego volaron hasta el cielo de una manera impresionante. En cuestión de segundos se perdieron en el infinito, se perdieron muy, muy en alto hasta el momento en que dejamos de verlo. No fuimos los únicos que los vimos. Una pareja venía caminando cuando nosotros estábamos mirándolos, y ellos se quedaron atónitos, impresionados, mirando hacia el cielo a esos tres seres, esos tres ángeles. ¿Por qué le digo eso? Porque los ángeles tienen acceso directo al trono de Dios. Los ángeles, como vemos en Job capítulo 1 verso 6, se reunieron, se presentaron delante de Dios, y entre ellos venía Satanás. Ahorita vamos a hablar un poco de quién es Satanás y cómo la Biblia lo menciona. ¿Ok? Los ángeles fueron observadores de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los ángeles estaban allí observando. La Biblia dice que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Así que aparentemente los ángeles solamente fueron observadores del proceso de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en Job capítulo 38 verso 4 al 7 dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si no lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y este es el verso que nos ocupa. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ok, aquí vamos ya ahora encontrando más características de los ángeles. Entonces, cuando se refiere a las estrellas del alba, normalmente la escritura se refiere a ángeles que tienen una jerarquía superior, porque las estrellas del alba en la cultura de aquellos años eran consideradas precisamente dioses, eran considerados dioses de primer nivel, las primeras que salían. Entonces, cuando la Biblia se refiere a estrellas del alba, muchas veces se refiere a ángeles de alto nivel de jerarquía, pero aquí dice que todos los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios ponía los cimientos de la tierra, las bases de la tierra, y Dios estaba formando el universo. Avancemos un poquito más. Ahora, en el Salmo 82:1, miren, este salmo es bastante, requiere bastante análisis y no lo vamos a analizar todo hoy. Pero en el verso 1 dice: Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Porque si la Biblia dice que Dios nada más que nada más hay un Dios, porque ahora en el Salmo 82:1 dice que Dios está en la reunión de los dioses? Parece ser, y según entendemos de acuerdo a la escritura, como vamos a ver que lo hace el ángel Miguel, que Dios encargó a los Elohims que él creó, a los miembros de ese séquito, de esa corte celestial, parece que Dios les encargó territorios y porciones de la tierra, y que los puso a cargo de ciertas regiones, de ciertos lugares. Porque más abajo del Salmo 82, y usted lo puede ya leer en casa, Dios le reclama a estos Elohims, a estos dioses, Dios les reclama y Dios les dice que ellos han hecho mal su trabajo, y les dice que por causa de eso, porque han corrompido la tierra, morirán como hombres. Ahora, no quería detenerme tanto, pero me parece un salmo bien interesante en ese sentido. Así que leámoslo directamente de la escritura. Dice: y Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Cuando este salmo se refiere específicamente a su corte divina. Cuando dice dioses, se refiere a los Elohims, a los seres celestiales que él creó, y les pregunta: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿A quiénes les está hablando? Les está hablando a ángeles caídos que desobedeciendo el mandato de Dios comenzaron a gobernar injustamente sobre la tierra. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y luego ya dice en el verso 8: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Muy interesante ese salmo. Así que los ángeles tienen no solamente observaron la creación de parte de Dios, sino que los ángeles tienen una función activa
territorialmente hablando en la tierra, interactuando con el ser humano. Y esos 3 ángeles que mi esposa y yo vimos, y esa otra pareja que de desconocidos que no sabemos quiénes eran, que vimos ángeles, nos habla de la realidad de la existencia de los ángeles, que usted y yo no los podemos ver. Claro, la escritura en algunas ocasiones nos dice que los ángeles pueden aparecer a la vista de los hombres o pueden no aparecer a la vista del ser humano. Igual los demonios a veces, ocasionalmente se dejan ver, pero mayormente están ahí y el ser humano no los puede ver. Entonces, hay un reclamo de Dios. Primero, Dios tiene un grupo de ángeles al servicio de su iglesia, pero también lamentablemente hay demonios que, como vimos en el Salmo 82, están obrando injusticia, están juzgando injustamente. Y Dios les dice a esos que están juzgando injustamente: ustedes van a terminar muriendo como mueren todos los hombres. ¿Qué más hacen los ángeles? De acuerdo a la escritura, adoran a Dios. Apocalipsis capítulo 8, verso 4 al 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En el cielo, aunque no hay una explicación específica de quiénes son los 24 ancianos, sí encontramos adorando a los ángeles a Dios en el cielo. En alguna ocasión preguntan y dicen: ¿quién es digno de abrir los cielos? Y dice: y no fue hallado ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, vuelven a preguntar y dice: entonces apareció uno como cordero, y todo el mundo dijo: él es digno de abrir los cielos, los sellos. Y esa misma voz se oyó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Están las 3 dimensiones de nuestra adoración. Cuando nuestra adoración trasciende más allá que las 4 paredes de un edificio, que el techo del lugar donde adoramos, y que esa adoración llega hasta el trono de Dios, esas son las 3 dimensiones de la adoración. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Así que tenemos ángeles adorando. Y el ángel tomó el incienso, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ángeles no solamente tienen una función de interacción a favor de la iglesia, sino que los ángeles también van a ser usados por Dios para traer juicio sobre la tierra. Cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, las trompetas, los sellos, etcétera, los ángeles van a ser usados por Dios para traer exterminio sobre la tierra, sobre las naciones que le dieron la espalda a Dios, sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre el dragón, que es el diablo, y contra todos aquellos que se dejaron marcar con la marca de la bestia 666. Entonces el juicio de Dios será traído desde el cielo por mano de los ángeles. Ahorita miraremos un par de versos más relacionados con eso. Ahora, como dije ahorita, los ángeles tienen diferentes jerarquías. En Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora mire cómo describe a Miguel: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. 2 cosas: Miguel tiene una jerarquía que la Biblia lo describe como el gran príncipe. Parece ser que esta posición de arcángel, este título de arcángel Miguel, parece ser uno de las jerarquías más altas en el séquito divino de Dios, de acuerdo a lo que entendemos de la escritura. Pero no solamente eso, sino que este gran príncipe está de parte de los hijos de tu pueblo. Algunos han interpretado esta porción
para referirse a la nación de Israel. Así es de que aparentemente Miguel es el arcángel encargado de la seguridad de la nación de Israel y que territorialmente está en defensa del pueblo de Israel cuando las huestes oscuras del enemigo quieren venir y atacar a la nación de Israel. Entonces es el arcángel Miguel el que actúa a favor del pueblo de Israel. Y más adelante lo vemos más específicamente en la historia de Daniel, cuando el ángel viene con la respuesta que Daniel necesitaba del cielo, y entonces Miguel viene y defiende y ayuda a pelear a ese ángel en algún lugar en el cielo. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces Miguel no solamente, el arcángel Miguel no solamente tiene funciones para defender a la nación de Israel, sino que tiene funciones para el tiempo de la gran tribulación. Génesis 3:24 nos habla de otra categoría de ángeles. Y echó pues, dice, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. Parece ser que los querubines es una especie de categoría protectora del trono de Dios. Nos lo deja ver entre líneas el hecho de que puso esta espada encendida y que los querubines eran guardianes del huerto del Edén. ¿Qué era el huerto del Edén? Esto nos lleva a otro asunto que trataré en mi siguiente ministración. ¿Qué era el huerto del Edén? El huerto del Edén estaba ahí porque ahí estaría la presencia de Dios, porque ahí en el huerto del Edén estaría, digamos, las headquarters, como le dicen en inglés, las oficinas centrales del reino de Dios sobre la tierra. Ahí estaría. El lugar del reino, el lugar del Edén es el lugar de la autoridad de Dios. Cuando Adán y Eva violaron la confianza de Dios, Dios los despojó del privilegio de tomar parte en su consejo, ya no divino, sino en su consejo humano. Ya Dios los saca de ahí y entonces pone ahora querubines. ¿Qué otra categoría de ángeles encontramos en la escritura? Isaías 6:2. Y por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así que los serafines es otra categoría. ¿Sí? Job, regresando a Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, como vamos a ver, es un querubín. Aparentemente Satanás tiene un lugar privilegiado en el séquito de Dios. Aparentemente Satanás tiene un lugar privilegiado en la autoridad de Dios y en términos de seguridad. Como dije ahorita, pero ahora lo vamos a ver con la Biblia, los ángeles tomarán parte activa en la profecía apocalíptica. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Mateo 24 y Mateo 25 se le conoce como el pequeño Apocalipsis. Todo lo que sucede en Mateo 24 y 25, a excepción de los primeros versos, tiene que ver con el periodo de la gran tribulación. ¿Okay? La mayor parte de Mateo 24 y Mateo 25 ya la iglesia no está presente. La anécdota de las vírgenes con las lámparas es una anécdota que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y no con el rapto de la iglesia. Y no vamos a entrar en profecía hoy, pero sí lo explico.
Apocalipsis 12:7 dice: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, otra vez, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya aquí se va separando los dos grupos. Entonces está Miguel y sus ángeles, y está el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, y sus ángeles. Entonces, no solamente Dios tiene ángeles, Satanás también tiene ángeles, y esos ángeles operan a favor de todos los planes perversos que Satanás tiene de matar, hurtar y destruir. Los demonios, los ángeles de Satanás están esparcidos por todo el mundo, por todas las naciones, desde el tiempo de Babilonia en Génesis capítulo 11, donde los seres humanos quisieron construir una torre para esos dioses babilónicos, hasta el día de hoy. Satanás opera alrededor del mundo a través de sus ángeles. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente. Por lo tanto, Satanás no puede estar aquí y en México al mismo tiempo. Por lo tanto, Satanás opera a través de, llamémoslos regentes, llamémoslos asistentes, pero que la Biblia los describe como ángeles. Y esos ángeles, al igual que los ángeles del cielo, tienen diferentes categorías. Usted lo puede leer en casa. Efesios capítulo 6, ahí habla de principados, potestades, huestes espirituales que están en los lugares celestiales. Así que ahora, el cuerpo, la corte divina de Dios tiene jerarquías, pero la corte perversa de Satanás, los demonios de Satanás también tienen jerarquías. Y desde el tiempo de Babilonia, allá casi 3000 años o poco más de 3000 años quizás antes de Cristo, cuando se construye la Torre de Babel, desde allá se disemina, ya está diseminado Satanás. Desde Génesis capítulo 6 ya está diseminado Satanás por toda la tierra, con todos sus secuaces, operando alrededor del mundo. Pero por ahí hay un dicho que dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, por eso es que las adoraciones a diferentes dioses en diferentes culturas tienen las mismas características, persigue las mismas cosas. Había una mujer que se le conocía en Babilonia como la reina del cielo. Era la esposa del dios El. Se le conocía como la reina del cielo. Hoy también existe el mismo término. Muchas de las características de la adoración a los dioses egipcios son las mismas características de la adoración de los aztecas, de los incas, de los mayas, porque son las mismas características. Hoy se sorprenden los arqueólogos, los estudiosos de la arqueología antigua de los egipcios. ¿Cómo le hacían aquellos hombres para mover aquellas grandes rocas? Si le tuviéramos que hacer caso al tema de la evolución en la vida del ser humano, se supone que en cuanto a capacidad intelectual aquellos estaban mucho más atrasados que nosotros. Pero en realidad lo que son las pirámides y esas construcciones impresionantes de los incas en Perú, en Machu Picchu, todo nos habla precisamente de lo mismo. Así que seguramente los dioses que adoraban los incas y los que adoraban los babilónicos, los babilonios y los egipcios, y los dioses que adoraban los pueblos de la media luna, o los mayas, o los toltecas, o los incas, tenían una sola cosa en común: era la adoración de los ángeles de Satanás. Unos con un nombre, otros con otro nombre.
unas con una característica, otros con características diferentes, pero al fin del día era un mosaico que formaba una sola pieza. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender por qué el mundo a lo largo del tiempo que va avanzando y avanzando las civilizaciones, el mundo de la oscuridad y las tinieblas como que se conecta, como que se entrelaza. ¿Ok? Entonces, son dos grupos. Por eso llamé esta enseñanza No estamos solos. Ahora, ¿qué más dice la escritura de los ángeles? Dice lo siguiente. Dice que sirven en favor del creyente. Ya tenemos a Dios, al ser humano, los ángeles del cielo y los ángeles de Satanás. Ya tenemos esta interacción, ¿ok? Pero lo que la Biblia describe de los ángeles del cielo es que ellos sirven a favor de su iglesia. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son herederos de la salvación? Nosotros. ¿De quién está hablando? De los ángeles. Dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, un paréntesis. En la Biblia encontramos que los ángeles no deben de ser adorados bajo ninguna circunstancia. Los únicos que deben de ser adorados son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cuando usted ve que algún personaje en el Antiguo Testamento se postra ante el que se llama el ángel de Jehová, seguramente en el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová a la persona de Jesús. Por eso, cuando un ángel acepta adoración, es porque se refiere al ángel de Jehová y en la mayoría de los casos el nombre el ángel de Jehová se refiere a la persona de Jesucristo. Así que si algún día ve un ángel, no lo adore. Eso no es lo que Dios pide de nosotros. El único que se debe de adorar es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ¿cómo nacieron estos demonios? ¿Cómo nació este otro sector, este otro grupo de seres que formaban parte del séquito de Dios, de la corte divina de Dios? Bueno, todo comenzó con uno de ellos que se rebeló contra Dios. Isaías 14, 12 al 14 dice de la siguiente manera, para referirse específicamente a un hombre de Babilonia, pero también espiritualmente para hablar de Satanás. Le dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Por qué decimos que se refiere a Satanás? Porque ningún rey de Babilonia caería del cielo, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿A quiénes le llamaban los babilónicos y los pueblos antiguos luceros, hijos de la mañana? A sus dioses, aquellos que tenían cierto nivel de categoría. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, en Ezequiel 28, ahora va a hablar a otro, a Tiro, al rey de Tiro, pero es también espiritualmente
una aplicación a Satanás y mire cómo lo describe. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No se lo podría estar diciendo a Tiro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hay algo muy significativo aquí. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tiro no había estado nunca en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí tiene ya una referencia específica a su jerarquía. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuál monte de Dios se refiere? Ya lo vimos, al Edén. ¿Con quién habló Eva por primera vez? Con Satanás. ¿En dónde? En el Edén. Y Dios lo llama querubín. ¿Sí? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así comenzó este tema de Satanás. Ahora, ¿cómo Satanás se hizo de demonios? Porque una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás. Mire lo que dice Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Ahora, ya estamos aquí. Usted y yo ya estamos frente a la realidad de que no estamos solos. Vivimos en un mundo con muchísimos conflictos en lo humano, ¿verdad? Y tenemos guerras nacionales y tenemos hambrunas, y en este caso una peste de COVID-19, y tenemos falta de empleo, y a veces una enfermedad que toca nuestro cuerpo, y a veces un problema de familia, y todo eso es parte de nuestra realidad humana. Pero además de la realidad humana, tenemos una realidad de tipo espiritual. Y entonces nos peleamos con el vecino, verbalizamos nuestra ira con el vecino, le echamos, le decimos hasta de qué se va a morir. O nos peleamos con el esposo, con la esposa, y nos decimos, y va y viene. ¿Sí? O tenemos un conflicto en el trabajo y nos enojamos con el jefe, o con el policía, o lo que sea. You name it. ¿Ah? Pero si no entendemos qué hay detrás del policía con el que nos peleamos, del vecino con el que discutimos, de la esposa, del esposo con el que echamos ahí un poco de camorra, decimos en México, si no entendemos que detrás de eso hay un mundo espiritual, entonces no sabemos con quién estamos peleando. Y vamos a agarrarla con el vecino y el resto de la vida no le vamos a volver a hablar. Se acabó. La vamos a agarrar con la esposa, con el esposo. No vamos a saber perdonar nunca, porque no sabemos, no estamos discerniendo lo espiritual. Entonces Dios quiere que entendamos que no es el vecino,
que no es la suegra, que no es el jefe en el trabajo, sino que estamos en una pelea de tipo espiritual. Ahora, ahí es también donde desde el otro lado se quieren quitar la responsabilidad, ¿verdad? Y no aceptan sus propios errores y fracasos o lo que sea, y dice, oh, fue el diablo. No, el diablo no. El diablo no te hizo decir esas palabrotas, ¿o sí? ¿O ahora le vamos a echar la culpa al diablo por todo o qué? No, tú las dijiste. El diablo te hizo golpear a tu esposa o a tu esposo. No. Tú lo hiciste. Tú eres responsable. Caíste en X o Y situación. Oh, el diablo me hizo caer. El diablo no te hizo caer. Tú caíste, tú fallaste. Pero tu pelea es espiritual. Mi pelea es espiritual. Así que no la voy a agarrar contra esa persona, porque entiendo que detrás de eso está el enemigo queriéndome a mí sacarme del propósito por el cual Dios me llamó. Y si yo no entiendo eso, no voy a perdonar una infidelidad, no voy a perdonar una traición de un amigo, no voy a perdonar un conflicto en el trabajo, y al siguiente día renuncio y a lo mejor mi familia va a sufrir las consecuencias, porque no entendí que Satanás usó la traición del amigo, usó la situación con el vecino para sacarte a ti del propósito del plan de Dios. Y ahí es donde tiene que venir en nosotros el discernimiento y entender que esto es mucho más que una relación entre seres humanos incompatibles. Por encima de eso hay una guerra de dos mundos. No estamos solos. Termino con esto, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son del diablo, no son de la suegra, no es del vecino, no es de la esposa, no es del esposo, son del diablo. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra vecinos, suegras, esposos, esposas, jefes del trabajo, policías. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, escribe Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué dice la Escritura? Que tenemos una
guerra de dos mundos. Por un lado están los ángeles que pelean y luchan a favor de nosotros, así que no te preocupes. Por otro lado están los demonios. Ellos son una tercera parte y nosotros tenemos 2/3 partes con nosotros. Somos el doble. Si el diablo te ataca, si los demonios te atacan, tienes 2 ángeles ahí contigo. Hay gente que se la pasa toda preocupada por el tema de los demonios y los ataques del diablo. Y hay quien dice, no lo digas en voz alta, te va a oír el diablo. Pues que me oiga. Ellos son una tercera parte, nosotros tenemos 2/3 partes con nosotros. Ellos tienen un Señor limitado de poder, de autoridad. No es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. Nosotros tenemos un Dios representado en la divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es omnipresente, lo mismo está en el cielo que está en la tierra, lo mismo está en México que está en China, en África, en Centroamérica. Cuando tú oras aquí, tu mamá puede orar allá, tu hermano puede orar allá, y todo eso opera a favor tuyo, a favor de nosotros. No estamos solos, no peleamos solos nuestras batallas, no luchamos nada más golpeando como el aire, dice Pablo. No, Dios está con nosotros. Lo único que dice el Señor es: ponte la armadura de la fe. Atrévete a ver lo que tus ojos naturales no ven. Atrévete a creer lo que tu razón humana no puede creer. Atrévete a caminar en lo sobrenatural, creyendo y confiando en el Señor. Atrévete a ir por encima de tus circunstancias. Sí, el diablo ataca. Sí, hay problemas, enfermedades, hay tribulaciones. Sí, eso es verdad. Yo no estoy aquí para negarte que la vida a veces es injusta, pero también estoy para decirte, tienes todo para ganar. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, 2/3 partes de los ángeles obrando a favor de nosotros, mis espíritus ministradores. Solamente tienes que ponerte esa armadura, caminar, ir adelante diciendo: Señor, yo voy a creerte, yo voy a caminar, voy a ir siempre en dirección de lo que tú dices que yo puedo ser. No le creas todas sus mentiras al diablo, no se las creas. No tiene tanto poder. Claro, es un ser divino que cayó de la gracia de Dios, creado con las características de los demás seres divinos. Hay quienes dibujan al diablo con un trinchete y una cola y cuernos. Ese no es el diablo. Esa es la mitología que nos han metido de la imagen del diablo. No. Pero sabes, a pesar de que es un ser con características superiores a las de los humanos, tú y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Se mueven cosas en tu casa, toma la autoridad y ora en el nombre de Jesús y reprende ese espíritu de ahí. Tu vida está siendo golpeada, te sientes constantemente espiritualmente atacado. Ya, en el nombre de Jesús, clama al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y llama a los ángeles. Dile: Dios, manda a tus ángeles que me defiendan día y noche. ¿Acaso no dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Acaso no dice la Biblia que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Levántate, vamos.